Ahora vamos a entrar a las sugerencias, página número 18 de su material. Vamos a hablar de las sugerencias prácticas, sugerencias para nuestro quehacer. Me alegró mucho oír de ustedes sus proyectos sociales, sus proyectos de involucramiento. Cada vez que ustedes estén en una evaluación, pónganle base bíblica, teológica, un versículo bíblico, un ejemplo, por ejemplo, Jesús con la mujer samaritana, Jesús con Nicodemo, y todos estos son ejemplos prácticos. En el desarrollo de este trabajo, hemos sugerido la necesidad de recuperar los elementos bíblicos que hemos pasado por alto, o los hemos dejado a un lado, ¿no? Hemos dejado algunos elementos bíblicos, modelos bíblicos de nuestra práctica. Por ejemplo, el concepto bíblico del hombre total, las implicaciones sociales del Evangelio, la naturaleza de nuestra esperanza, según el testimonio de las Sagradas Escrituras. Son elementos prácticos de nuestra participación social, nuestra participación política, nuestra participación como agentes del reino. Teniendo en cuenta que uno de los distintivos fundamentales de la Iglesia Evangélica Histórica es aceptar sin reserva la autoridad del Señor revelada en el canon, en la Biblia, en la autoridad bíblica, debiéramos comenzar con el estudio de la Biblia, bajo el ministerio del Espíritu Santo, en la comunión de los santos. Entonces venimos con nuestra Biblia, venimos con el texto, pero enfrentamos el contexto, la realidad social, bajo el ministerio del Espíritu Santo, pero estamos en comunión con los demás hermanos, con la iglesia, y encontramos en las páginas sagradas los principios que pueden orientarnos en el cumplimiento de nuestra responsabilidad social. Debiéramos, todos los evangélicos, quitarle el velo o el veto a la participación política de aquellos hermanos y hermanas que tienen vocación para esos menesteres. Es decir, debemos de involucrarlos, tenemos que darles parte, abrirles sus ojos, abrirles su entendimiento. Es más, debiéramos adoptar una actitud positiva hacia ellos, apoyándoles con nuestras oraciones, y oigan esto, hermanos, con la asesoría pastoral, el acompañamiento. Ahora ustedes se van a convertir en mentores, en asesores. Ustedes van a ser gente que van a acompañar a otros en ese ministerio, que debe de ser parte del involucramiento social. Se sobreentiende que el evangélico que entra en la política no debe esperar que toda la iglesia local a que pertenece, ni mucho menos toda la comunidad evangélica del país, le respalde en su opción partidaria. Quiérase o no, los evangélicos reflejan el pluralismo de ideas. Hay una diversidad en el cuerpo. Hay diferentes convicciones e intereses políticos existentes en la sociedad latinoamericana. Una de las virtudes de la democracia es precisamente la aceptación y promoción de ese pluralismo, y una de las glorias de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que ha pasado con el cuerpo de Cristo. Se ha derribado por la muerte de Cristo todo muro de separaciones. Y ahora nos toca hacer trabajos en equipo, en unidad, entre los creyentes en Él. Con base en las Escrituras, podemos también decir que Dios no hace acepción de personas por razón de sexo, raza, cultura, grado de educación, posición económica, religión o credo político. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios de la unidad. A todos les ofrece su amor por igual y a todos les manifiesta su justicia. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tome nota de esa frase. Él quiere salvarlos a todos, pero los que son hijos de Dios son los que creen. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 3. La iglesia local debiera asumir su responsabilidad e instruir bíblicamente a los miembros tocantes a sus responsabilidades sociales, ciudadanas, incluso a las de carácter político.
No nos podemos aislar. La iglesia tiene que dar instrucción bíblica, debe de ofrecer modelos. Agregamos bíblicamente porque la iglesia debe subrayar los principios de fe y conducta revelados en la palabra, no a la ideología de determinado partido político. Me gustó mucho un pastor que dijo: hermanos, vamos a ir a votar, les dijo. Recuerden que hay que votar por Cristo, les dijo. Vamos a ir a votar por Cristo. Les estaba dando un desafío político. Vamos a votar, pero piense, ¿verdad? ¿Y cuál es su participación? No a la ideología. Debe de haber una influencia, deben de haber conductas reveladas de la palabra de Dios, cualquiera que ésta sea. Por supuesto, bien harán los líderes en recomendar a los miembros de la congregación que se informen hasta donde sea posible sobre el panorama político nacional, a fin de que ejerzan inteligentemente sus derechos ciudadanos. Todos los evangélicos debiéramos tener algún conocimiento de la constitución política ahora vigente para la República de Guatemala. Y este es un desafío que yo reconozco. Necesitamos leer la Constitución, los deberes y privilegios, y estar al tanto de la ideología y programas de trabajo de los partidos que luchan por alcanzar el poder y de los que se esfuerzan tenazmente por retenerlo. Número 4, deberíamos interesarnos en que el hogar y la iglesia local ofrezcan un ambiente propicio para el despertar de las nobles vocaciones en nuestra niñez y en nuestra juventud. Hermanos, en nuestras manos tenemos futuros presidentes, vicepresidentes, alcaldes, misioneros, pastores, evangelistas, siervos y siervas. Ahí, en esos niños que usted tiene en sus manos, en esos adolescentes que usted está ministrando, hermano, ahí usted tiene muchas vocaciones. Invierta en ellos, anímelos, involúcrelos, no les impida la vocación que Dios les ha dado. Algunos quieren ser misioneros, evangelistas con el deporte, con la música, con el arte, con la ciencia. Algunos de ellos quieren ser artistas, quieren ser bailarines, quieren ser músicos. ¿Les va a impedir usted su participación? ¿O los va a animar, los va a involucrar? Los va a vocacionar, los va a alentar, los va a mentorear, los va a tutorear. Ustedes ahora son tutores, hermanos. Lo que han recibido es para que ustedes ministren a sus pastores y con mucha paciencia y amor los cuiden, los animen y inviertan tiempo en esos niños, en esos jóvenes. Martín Lutero enseñó que toda vocación digna puede seguirse para la gloria de Dios. Zapatero para la gloria de Dios. Puede ser uno un albañil para la gloria de Dios. Una ama de casa para la gloria de Dios. Todos, cada uno con su vocación, cada uno con su capacidad que Dios le ha dado. Y ser digno de esa vocación. Y hacer el trabajo eficientemente. Recuerdo cuando estuve viviendo en Nicaragua, en Managua, visitamos a una señora en el mercado. Una señora que vive trabajando en el mercado de Managua. Y ella dijo: aquí yo soy un agente del reino en este mercado. Aquí yo trabajo para la gloria de Dios. Qué tremenda vocación. Y ella dice, y aquí está la ofrenda para el misionero allá. Y porque la cosa es que fuimos a recoger una ofrenda que se iba a enviar para un misionero nicaragüense, misionero en África Occidental, allá por Malí y Senegal. Y esa hermana, todos los meses de sus ventas del mercado, una ofrenda para sostener al misionero nicaragüense fuera de Nicaragua. ¡Qué convicción! ¡Qué vocación! Servir aquí, tener una mente global, servir con su vocación, no deshonrada, al contrario, honrada para la gloria de Dios y sirviendo y siguiendo al Señor de esa manera. Yo creo que eso necesitamos, posicionar, empoderar a cada cristiano donde Dios le ha puesto. Tenemos que posicionarlos
Tenemos que hacerlos agentes del reino, tenemos que animarlos, tenemos que involucrarlos de acuerdo a sus dones y a sus talentos y animarlos, que son agentes de Dios. Y no olvidemos que esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes también son el potencial de una nueva iglesia que Dios nos está presentando por delante. Generalmente nos complace hablar del crecimiento numérico de la iglesia evangélica en Guatemala y planificamos para el ritmo de crecimiento y creemos que se va a acelerar más. Pero pocas veces hacemos un alto en el camino para pensar en cuanto más crezcamos, más visibles seremos en la nación y mayor será nuestra responsabilidad social. Si estamos creciendo, más nos van a observar. Pero ¿será posible que una comunidad evangélica que representa por lo menos 22%, 25% de la población del país no ejerza ninguna influencia para que se efectúen cambios sociales que beneficien a las mayorías? ¿Qué? Es una pregunta que nos hacemos. Nos hacemos esta pregunta constantemente. Hay crecimiento, pero solo cantidad. Pero ¿y la calidad? Se escucha esta pregunta especialmente entre los evangélicos de otras latitudes. Un intento de respuesta nos llevaría a discutir otros temas, como el de la fragmentación del pueblo evangélico. Qué triste, ¿verdad? Cuánta fragmentación, cuánta división del pueblo. Pero tenemos que, hermanos, romper esa desunión, romper esa división. Hemos hablado sobre la historia, sobre la teología, sobre la praxis, la naturaleza de nuestro contexto social. Que nos baste por ahora con reflexionar que a mayor número de evangélicos en Guatemala, mayor será el de los que se sentirán atraídos al campo político con nuestra anuencia o sin ella. El crecimiento del número de estudiantes universitarios y profesionales evangélicos es evidente, ha crecido la iglesia. Ellos pertenecen a una clase media, una clase alta, pensante, que parece haber estado dedicada a mantener y mejorar sus logros en la sociedad, pero ahora es un día para que ahora la amenaza del empobrecimiento, de la pasividad política cambie y esto logre que ellos participen y se involucren. Suceda o no esto en la clase media evangélica, queda todavía el hecho de que el número de políticos evangélicos puede crecer en proporción y ojalá logremos este crecimiento y estas vocaciones nobles en diferentes aspectos de la sociedad. Número 5. Debiéramos preguntarnos si estamos preparando a nivel universitario dirigentes evangélicos para la nación. En la teología social católica se ha dicho que la iglesia tiene que colocar gente en los lugares donde se hacen las decisiones para toda la nación. Nosotros necesitamos un grupo numeroso de hombres y mujeres seriamente comprometidos con el Señor Jesucristo, verdaderamente compenetrado en lo que significa ser evangélico, en el sentido amplio y profundo de ese término, y socialmente educados, entrenados para la participación social y política. Hermanos, yo les animo que en sus congregaciones, mañana domingo, al salir, usted hable con ese niño, ese joven, ese hermano y le pregunte: hermano, joven, ¿cuál es tu vocación? ¿Dónde Dios te está usando? ¿Dónde Dios te quiere usar? Se acercan a los abogados cristianos. Abogados cristianos, ¿qué es lo que Dios le está permitiendo hacer ahí donde usted está influyendo? Desafiarlos, hermanos, involucrarlos, que se entrenen, que se capaciten bíblicamente, mándelos a un seminario, a un instituto bíblico. Hoy hay posibilidad de una maestría. Usted tiene que conectarse a estas páginas web, a estas capacitaciones e instruir a la gente bíblica, teológica y prácticamente. Debemos de entrenar a nuestra gente, hermanos, capacitarla. Ustedes ahora están capacitando a otros y lo tienen que hacer porque dice la palabra en 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean capaces, que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted tiene que pasar la antorcha
Usted tiene que pasar la estafeta. Dele lugar a otros, que otros estén en su lugar, que otros ocupen su lugar. Ponga a otros a predicar, ponga a otros a enseñar. Mire, ponga a los niños a orar en el púlpito. Ponga a un niño que ore en el púlpito y que ore por la congregación. Las niñas profetizarán, dice la palabra. Ponga a las mujeres a dar un testimonio en la congregación. Que los niños preparen un drama. Le aseguro que van a estremecer a toda la iglesia, hermano. Van a estremecer a toda una sociedad. Porque estos niños, estos jóvenes, tienen el corazón de Dios. Estos niños tienen la pasión de Dios. Deles involucramiento. Ponga a las mujeres, a los laicos, a los hombres de negocio, involúcrelos, entrénelos, fórmelos, deles capacitación. Número 6. Todo lo dicho hasta aquí subraya la participación de personas evangélicas en la política partidaria. La iglesia, como iglesia, no es llamada a luchar por el poder político. Su misión no es otra sino la de vivir conforme a los valores del reino de Dios, comunicar esos valores y prefigurar el reino, ser un anticipo del reino glorioso que está por venir. La iglesia es una prefigura. Usted cuando entra a la iglesia, usted no siente un ambiente diferente de afuera de la iglesia. Cuando usted está en la congregación de los santos, cuando usted está con 2 o 3 congregados bajo el nombre de Jesucristo, usted no siente la diferencia a un club social o a un desfile en las carreteras, o una celebración. Es muy diferente. Cuando se congrega la iglesia se vuelve en un agente del reino, hermanos. Y la iglesia tiene que prefigurar ese reino. La iglesia es un paradigma de ese reino. Entonces la iglesia tiene que ser presentada, tiene que ser posicionada y se tiene que comprometer en esta prefigura, en este paradigma del reino glorioso que está por venir. La opción de la iglesia como iglesia es ser la comunidad del reino de Dios, en un mundo donde operan también las fuerzas del antirreino, o sea, el reino que está sin Dios, en contra de Dios. Entonces yo le animo a que usted piense o sienta, la iglesia es el agente del reino. Somos una comunidad llamada a anunciar, a establecer ese reino futuro aquí y ahora. Si la iglesia es fiel a su Señor, podrá actuar como la conciencia de la nación. Tendrá autoridad moral para hablar como iglesia, porque ante los ojos del pueblo se habrá ganado el derecho a hablar. No será sal que ha perdido su sabor. La misión de la iglesia es mucho más que lograr decisiones de fe. Cristianos, adeptos, ganar creyentes. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Consiste en hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Eso lo podemos ver claramente. Yo estoy promocionando este libro, Misión Mundial, Propósito y Plan de Dios. Es un libro muy importante. Usted tiene que acercarse a la biblioteca y a la librería y buscar la sección de evangelismo y discipulado. Evangelismo, discipulado, misiones. La iglesia ha sido establecida para ganar, edificar y enviar. La iglesia es una comunidad de influencia. Tiene que ganar creyentes, sí, pero tiene que formar discípulos. Formar discípulos comprometidos. No es fácil la tarea que el maestro le asignó a los suyos. Y en ellos, por medio de ellos, en la auténtica tradición cristiana, consignada en el Nuevo Testamento. A todos nosotros que vivimos ya en el siglo XXI, para testimonio del Evangelio a las presentes generaciones y para la transformación del individuo y la sociedad. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos.
Y quiero que usted agarre el modelo de Jesús. Nació en Belén, creció en Nazaret. Y ese hombre a los 30 años sube al monte a orar y escoge a 12 discípulos. Y durante 3 años Jesús vivió con sus discípulos. Ya antes de irse a los cielos les dice: ahora ustedes vayan y hagan discípulos y transformen el mundo. Pero Jesús en su vida y en su ministerio transformó su mundo, transformó la sociedad. Fue un impacto en la comunidad y dejó un testimonio y un modelo a seguir que nosotros tenemos que seguir ahora. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. El movimiento, ¿qué haría Jesús? Y en la presente generación, involucrarnos en un movimiento permanente de transformar no solamente individuos, pero también ver la transformación de la sociedad. Jesús lo hizo, sube al monte, escoge a sus discípulos, los selecciona, los asigna, los reúne, los asocia, les delega tareas, se consagra delante de ellos, los supervisa. Y Jesús formó su iglesia con los 12 discípulos y al final les dice: ahora ustedes vayan, reproduzcanse. Hermanos, no podemos continuar un ministerio si no nos estamos reproduciendo en vidas que van a ser agentes de transformación de individuos, pero también de comunidades, de sociedades. Y Jesús lo hizo, nos dejó el ejemplo. Luego siguió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que influyó sociedades, ciudades, comunidades, y no lo hizo solo. Lo hizo con Bernabé, mayor que él, lo hizo con Tito, con Timoteo, lo hizo con Aquila, con Priscila, lo hizo con hombres de negocio, con el doctor Lucas, un médico amado. Lo hacía en equipo. Pablo no era un individualista, no era un hombre que se quedó solamente en su propio concepto, en su propia realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que involucrarnos en un proyecto de acción. Y en la página 21 tenemos algunos ejemplos de lo que está pasando en Guatemala. Ahora, algunos cristianos toman como textos Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y se lo aplican a personas como muchos de los que hoy en día han sido presentados como candidatos para descalificarlos. Pero este texto específico no está hablando de dones personales, ni de los que se etiquetan a sí mismos como llamamiento al ministerio. El contexto dice que Dios no ha desechado a la nación de Israel. Las promesas, los dones y los favores y el llamamiento de Israel no está cancelado. Hay que leer lo que precede al texto y lo que sigue al mismo para comprobar que no tiene nada que ver con salirse o mantenerse en el ministerio. Están los pasajes del llamamiento, tienen que ver con un llamamiento general a una nueva vida, a un estilo de vida transformado y diferente, pero no tiene que ver con el supuesto llamamiento al pastorado. Es decir, aquí tenemos que dar la respuesta bíblica de los que optan a cargos públicos y cuál debería ser la respuesta bíblica a eso. No hay duda sobre el hecho de que Dios ha escogido a hombres y mujeres a través de la historia para cumplir ciertas tareas específicas. Incluso Dios escogió a un pueblo entero entre todas las naciones. ¿Por qué no escogió Palín, verdad? O Amatitlán, o El Salvador, Honduras o Brasil?
escogió a Israel, un país, a él le plació escoger Israel. ¿Por qué escogió Israel? ¿Para qué lo escogió? Se puede identificar con facilidad que Dios escoge a personas para darles una tarea específica. Miren los ejemplos bíblicos. Noé significa descanso, reposo. Construye un arca y condena al mundo con su fe. Abraham deja su tierra y su parentela para irse a la tierra que Dios le mostraría. Le promete gran descendencia y a través de esta bendecir a todas las familias de la tierra. Moisés libera y guía al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Dios escoge hombres, mujeres con un propósito. Se puede mencionar a los jueces, a los profetas, entre ellos Jeremías, y otros como María, Juan el Bautista y los apóstoles, incluyendo a Pablo. Sin embargo, la gran mayoría de los creyentes, millones en la historia bíblica y todos los demás que hemos seguido en la fe, después de los registros canónicos, tenemos un llamado general. Todos tenemos el mismo llamado. Bueno, expliquemos de qué se trata este llamado general. El llamamiento de personas específicas por parte de Dios es incuestionable, pero no existe una doctrina o enseñanza en cuanto al llamamiento. Los textos como Jeremías 1:5, como dice ahí Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lucas 1:13 y 76, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y tu hijo, tu niño, será un profeta y será llamado el Altísimo Profeta. Dios llama a todos con agrado. A Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Jeremías, Juan el Bautista y Pablo ciertamente fueron llamados. Esto lo revela el texto inspirado, pero lo hace en cada caso para validar sus ministerios, no como una prescripción para alguien más. Estas son las excepciones, no es la regla. Sí, Dios llama a algunos, pero toda la iglesia ha sido llamada a ser luz y sal. Toda la iglesia ha sido llamada a ser sacerdote de Dios, a ser un agente del reino. Toda la iglesia tiene el llamado. No espiritualicemos que solo algunos tienen el llamado. No, todos tenemos un llamado de Dios divino, de ejercer ese ministerio de reyes, de sacerdotes, de nación santa, de pueblo admirable, de pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios, toda la iglesia. ¿Cómo explicamos entonces lo que se denomina tener un llamado al ministerio en términos del Nuevo Testamento? Bueno, si excluimos los casos extraordinarios mencionados en el párrafo anterior de muchos siervos que tenían un llamado específico y las experiencias de algunos que reclaman que Dios les habló directamente a través de algún profeta, muchos de ellos o ellas son cuestionables, entonces lo que nos queda claro al resto de nosotros es tener el deseo o el anhelo de servir y aquí específicamente de pastorear. Quien tenga el deseo, el anhelo, es bienvenido. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1. Abra su Biblia en Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela pastorado, obispado, si alguno desea ser obispo, si alguno desea ser pastor o líder, noble función aspira. Pero el obispo, el pastor, el líder, el obrero debe ser intachable. Que no lo agarremos por ningún lado, ¿verdad? Este varón sí es pecador, es mortal, pero tiene testimonio. Es marido de una sola mujer. Es moderado.
sensato, respetable, es hospitalario, domina su lengua, capaz de enseñar, no es borracho, no es pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Bienvenido el que quiera eso, pero debe de llenar ciertos requisitos. Y por favor, amados hermanos y hermanas, esta es nuestra rendición de cuentas. Constantemente tenemos que sentarnos con la lista de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, 5 al 9, y evaluarnos. Si no, dejemos el lugar a alguien más. Si no, seamos honestos y digamos, Señor, este no es mi lugar. Porque esta es una responsabilidad. Que nosotros tenemos que imponer un modelo, un ejemplo. Por eso dice la palabra que el pastor debe ser ejemplo a la grey. Apacentar la grey de Dios, no por dinero deshonesto, no por ganancia, no por, dice, con amor, con cuidado, para ser ejemplo de la grey. Y tenemos que hacer cosas para ser ejemplo de la grey. Y tenemos que dejar de hacer para ser ejemplo a la grey. Tenemos que dar el ejemplo, hermanos. La gente nos está observando. Somos el modelo. Tal pastor, tal oveja. Tal palo, tal astilla. Tal madre, tal hija. Así que en la medida que usted marca un ejemplo y un modelo, sus ovejas le van a seguir. Usted va a marcar el ejemplo. Y usted tiene, por amor al Señor, por amor a la palabra, dejar de hacer algunas cosas. Y hacer algunas cosas para imponer un ejemplo. Porque entonces no va a lograr crecimiento espiritual, no va a lograr la bendición que Dios quiere darle a la iglesia, a su familia, a su empresa, a su negocio, a su ministerio. No va a lograr. Dios no va a bendecir eso, hermanos. Pero si hay un ejemplo irreprensible, ese es lo que Dios quiere usar. Y ese modelo. Y constantemente nos tenemos que evaluar, autoevaluar a la luz de estas normas que están ahí muy claras. Debe gobernar bien su casa, hacer que sus hijos le obedezcan con respeto, tener a su esposa, a su hogar, a su lecho, sin mancilla, su testimonio intachable delante de Dios. En la práctica, ¿cómo ocurre todo esto? Un hombre o una mujer tiene el deseo de pastorear, llena los requisitos puestos por Dios y seguidamente se le reconoce para desarrollar tal función pública de liderazgo. Esto debe darse en el contexto de una iglesia local, en la cual se conoce a este hombre y se puede verificar si está calificado por Dios. Y así es, hermano. Dios le va a colocar a usted como pastor o como pastora o como líder. En un sentido general, todos los cristianos verdaderos somos llamados a servir. Servimos a Dios en la comunidad de fe, cada cual según los diferentes carismas, dones, diaconías, diáconos o operaciones. Y dentro de todos estos están los que tienen el deseo de servir en el liderazgo de la iglesia, de ahí mismo. Los que sirven en el ministerio no son una casta especial, como algunos se consideran a sí mismos. Los que sirven en el liderazgo de la iglesia son hombres comunes que desean cuidar la familia de Dios. Aquí se plantean algunos desafíos contextuales donde vemos casos particulares de algunos que pretenden ejercer liderazgo, y ahí está la respuesta. Y quiero que saltemos a los diferentes escenarios de la comunidad en la que vivimos, escenarios del cristiano en la vida pública, y cómo algunos creyentes Dios los ha levantado para ejercer una influencia como líderes. Pero es necesario volver a estos pasajes de 1 Timoteo capítulo 3 y de Tito, donde quiero que pensemos que estas características deben estar en el líder. Si no están en el líder, si no están en el presidente,
no están en el presidenciable, no están en el alcalde. Tarde o temprano serán destituidos de su lugar. No pueden ejercer. La iglesia los va a sacar de ahí. La iglesia va a ejercer influencia. Debe de haber una presión, debe de haber un desafío de que nuestros líderes ejerzan ejemplo con autoridad y puedan ser creyentes que ejerzan sus dones, sus talentos y puedan tener una influencia efectiva, una influencia real como creyentes en las diferentes comunidades. No podemos tener líderes que sean ejemplos, que no sean ejemplos para la grey. A los ancianos, a los diáconos, a los líderes que están entre ustedes, dice la palabra, les ruego, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, primera de Pedro, busque su Biblia por favor, primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Les ruego esto, es un ruego y es una dedicatoria para nosotros los líderes que estamos aquí parados en un púlpito, que estamos en un liderazgo, que estamos ejerciendo autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está entre ustedes. Pastoreen a la grey, apacienten la grey del Señor. Y el ejemplo es que son ovejas con pastor. Ay de los pastores que se pastorean a sí mismos y no cuidan de las ovejas. No por obligación ni por ambición de dinero. ¿Por qué lo menciona? Porque ¿cuántos ambicionan tener poder para el dinero? No por obligación, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos, versículo 3, con los que están a su cuidado. No impongan, no dominen, no manipulen, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona de gloria, inmarcesible. Esta es una corona. Yo veo a algunos de ustedes que ya la tienen, ya Dios se las está dando, ¿verdad? Porque ustedes están pastoreando la grey, hermanos. Ustedes tienen ovejas. ¿Y cómo lo hacen? Ustedes no están esperando imponerlo. Ustedes lo están haciendo con amor. Están cuidando de la grey. Nombran a las ovejas. Les ponen nombre, ¿verdad? A mí me encanta cuando veo los pastores y les pregunto, hermano, ¿cuántos miembros tiene su congregación? Mire, yo tengo 133 y me los empiezan a nombrar, ¿verdad? Los conocen por nombre. Incluso un pastor de una iglesia grande, una mega iglesia, a través de su equipo pastoral conoce toda la congregación, tienen un equipo y los conocen por nombre, hermanos. Quiero que pase a Juan capítulo 10 para que veamos otro ejemplo de liderazgo y de influencia. Juan capítulo 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Juan 10, versículo 2. El que entra por la puerta, ¿quién es? Es el pastor de las ovejas, el que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. El pastor conoce las ovejas, las cuida, las nombra, pero las ovejas oyen su voz. El pastor las llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Su congregación, su membresía no se va a ir a la iglesia mormona ni a la Testigo de Jehová, hermano. No se va a hacer adventista. Si usted está alimentando a la grey, si usted está alimentando a la grey con la doctrina de Dios, con la palabra escrita de Dios, sus ovejas se van a quedar con usted. No van a tener que ir a alimentarse
en otra casa. Como el Chuchito estaba tan rico en la casa, ¿verdad? Había cafecito, no había necesidad de ir a otro lugar. Aquí estaba. ¿Por qué vamos a ir afuera si aquí estamos comiendo bien? Es como el marido que dice, ¿por qué voy a ir a buscar yo otra mujer si mi esposa me llena y me satisface? O la esposa, ¿por qué voy a buscar fuera de mi hogar si yo en mi casa estoy siendo satisfecha? No necesito ir a comer fuera. En mi hogar lo hago. De la misma manera la iglesia, que nutre a sus ovejas, de la misma manera que la iglesia alimenta a sus ovejas, las ovejas se cuidan, se quedan en la grey, porque ahí están alimentándose, están nutriéndose, tienen doctrina, tienen alimento sólido, no solo lechita cuando eran bebés, pero ahora quieren alimento sólido, quieren un curso de escatología, quieren un curso de apocalipsis, quieren cristología, hay que estudiar todas las doctrinas. Por eso el pastor debe predicar 3 años toda la Biblia, 5 años toda la Biblia, y predicar y enseñar y ser pacientes, porque el pastor enseña, pero el pastor pastorea a la grey. Así que Jesús les puso este ejemplo en Juan 10, versículo 6. Pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para darles vida, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. El que está solo por un interés humano las deja, hermano, se va. Por un dinero, el dinero ya no hay, ya me voy. Abandonó las ovejas. No, el que es pastor, cuida las ovejas. El lobo ataca al rebaño. ¿Y qué quiere hacer el lobo? Dispersar. Y este hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Mire el ejemplo del pastor, del líder, del presidente. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas no conocen, ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, también ustedes deben hacer. Y tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así que ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a tomarla. Nadie me las arrebata de mi mano, dice, sino que yo la entrego con mi propia voluntad. Está hablando de la vida y de las ovejas. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibir. Hablando de la vida que Dios tiene, que Jesús tiene. Bueno, esta sección de Juan 10 me ayuda a pensar cuál es nuestro estilo y tipo de liderazgo que tenemos que tener. Y cuánto yo necesito tener ese espíritu de pastor que da la vida por las ovejas. Y cuidar mi grey. Apacentarla. También andar una varita de disciplina y amonestación. Y sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. Y disciplinar. Con disciplina. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad espiritual. Porque usted es el líder. Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que marcar el ejemplo. Si usted llegó temprano, usted puede decirle a los hermanos, por favor, hermano, el próximo domingo los quiero aquí a las 7 de la mañana porque vamos a servir al Señor. Este es el primer día de la semana. Usted le ha dado el ejemplo. Y usted va a establecer orden en la iglesia. Y usted va a establecer orden en la comunidad. Porque las cosas se tienen que hacer bien.
Y porque usted está dando el ejemplo. Y porque usted tiene autoridad. Y si ve un ladrón, mirarlo a sus ojos y restaurarlo. Si usted conoce a un mentiroso, hablar con él, con ella, y enfrentarlo en amor, confrontarlo, porque usted tiene la autoridad de Dios. La autoridad viene de Dios. Dios delega autoridad. Dios nos da autoridad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, dice el Señor. Ahora ustedes vayan y entren en la vida de la gente. Yo les he dado autoridad. Hermano, hemos perdido esa autoridad en la sociedad, hemos perdido esa autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Dios nos las ha delegado a nosotros. Y tenemos que con mansedumbre, con paciencia, con fe, con amor, pero también con firmeza, ejercer la autoridad de Dios. Toda autoridad es dada en el cielo a Él, pero Él nos delega a nosotros la autoridad para que nosotros la ejerzamos.